Y dijimos que todo este mes íbamos a estar hablando sobre eso, sobre el compromiso. Y dijimos, ¿por qué hablar del compromiso? ¿Por qué hablar del compromiso? ¿Por qué como que estar haciendo énfasis? Hablamos de diferentes cosas, desde, por ejemplo, qué es lo que nos enseña las Escrituras. ¿Se acuerdan que citamos al Catecismo Menor, que dice, ¿qué es lo que principalmente enseñan las Escrituras? Lo que principalmente enseñan las Escrituras es lo que el hombre ha de creer con respecto a Dios y los deberes que Dios impone al hombre. Y cuando hablamos sobre el compromiso, estamos hablando sobre los deberes que Dios impone al hombre. Entonces es una parte importante que debemos de tratar, que debemos de considerar. Dijimos también que íbamos a hablar en este mes sobre los compromisos o sobre el compromiso como nuestro tema general, porque bueno, estamos llegando a la última parte del año y estamos ya viendo un poquito hacia el próximo año y queremos en ese sentido pues estar visualizando cuáles son nuestros compromisos para el próximo año. Vale la pena a veces no solo hacer buenos propósitos, ¿verdad?, sino saber qué es lo que ya tengo que hacer y que es importante que realice de todos. Entonces, por eso es que dijimos que íbamos a hablar en estos días sobre los compromisos. Incluso hablamos como iglesia, tenemos y queremos tener nuestros planes, nuestros proyectos para el próximo año. Hoy por la tarde tendremos una reunión de concilio donde pues las diferentes organizaciones de la iglesia, los jóvenes, la femenil, los diáconos, la educación cristiana y todo esto, vamos a tener una plática y precisamente lo que vamos a hacer es conciliar cómo van a estar las cosas para el próximo año. Esperamos ser breves en esta plática y que sea de edificación y de bendición para la iglesia. Y entonces también algo que con lo que comenzamos al principio de mes, o sea, hace 3 domingos, hablamos sobre qué es eso del compromiso, cómo lo define la Real Academia. Dijimos que es una obligación contraída, así lo define, la palabra dada, una promesa de matrimonio. No voy a leer todas las connotaciones de que aquel día leímos. Una escritura o un instrumento en que las partes se otorgan para decir, bueno, estamos comprometidos a esto, ¿verdad? Y entonces dijimos que Dios nos marca en una forma muy puntual los compromisos. A veces a nosotros no nos gusta hablar del compromiso, a veces los damos por hecho y creemos que ya porque medio los insinuamos, ya está dado el compromiso. Cada vez más como que hay esta figura de pues menos hablar del compromiso, mientras menos hablamos del compromiso, pues ahí van las cosas funcionando. Pero lo cierto es que es muy importante hablar y marcar muchas veces las cosas, ¿no? En nuestra relación familiar, ¿se acuerdan que dijimos? En nuestra relación matrimonial, en nuestra relación de padres e hijos, es importante siempre que marquemos los compromisos, así como algo que también hablan mucho los psicólogos, hablar de los límites, ¿se acuerdan? Los psicólogos hablan de que debemos de puntualizar bien los límites. También es importante que hablemos sobre los compromisos y que digamos, esto es a lo que yo me comprometo. Dios, desde el principio, ha dicho Él a qué se ha comprometido. Dios dice, si estudiamos algunas doctrinas, por ejemplo las doctrinas de los pactos, Dios, precisamente el pacto es un compromiso y Dios dice, yo me comprometo a esto. ¿Cuál es la parte que nos corresponde a nosotros? ¿Cuál es la parte que nos toca a nosotros? Por eso hablamos de estos dos pasajes, dijimos que íbamos a tratar el gran mandamiento y la gran comisión. En el gran mandamiento Dios puntualiza, resume en una forma muy breve, dice que ahí se resume toda la ley y los profetas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Y
a tu prójimo como a ti mismo. Y la gran comisión resume en un sentido, ¿se acuerdan que el Señor Jesús en su ministerio estuvo trabajando con principalmente 12 apóstoles? Pero no solamente estos 12 apóstoles fueron los seguidores del Señor Jesús. Hemos visto en otras ocasiones, por ejemplo, cuando estudiamos el Evangelio de Lucas, cómo había multitudes, sí, pero también había cierto número de seguidores, los discípulos, y cuando la Escritura lo puntualizamos, dice los discípulos, no se refería solamente a estos 12 apóstoles, sino se refería a todos los seguidores del Señor Jesús. La semana pasada, por ejemplo, hablamos de los 70, ¿se acuerdan? Al hablar sobre el amor al prójimo, mencionamos los 70, y el libro de los Hechos, en el capítulo 1, nos habla por lo menos de 120, ¿no? Que 120 que eran los que habían seguido al Señor Jesús, y ahí hasta menciona algo interesante, porque cuando hacen la elección de Matías, ¿se acuerdan? ¿Quién fue Matías? El sucesor o el que iba a estar en lugar de aquel discípulo que había caído, de Judas, ¿no? Pedro hace mención y dice, de entre los que han estado con nosotros desde el bautismo de Juan, y si leemos los evangelios, por ejemplo Marcos inicia su evangelio con el bautismo de Juan. Si los que han estado con nosotros desde el principio del ministerio del Señor Jesús, entonces es necesario que escojamos a uno para que sea el sucesor de Judas. Entonces hubo varias personas, no solamente estos 12, y ya mencioné ahorita 70 primero, luego 120, que fueron seguidores del Señor, que podríamos considerarlos como los discípulos del Señor Jesús. El tema de hoy lo he mencionado, y si ustedes tienen su programa, ya no voy a decir su boletín porque está en su teléfono, en su programa, el tema de hoy es compromiso de hacer discípulos. Ya hemos entonces dicho que en lo general todos evitan hablar del compromiso, pero que Dios es claro en lo que Él nos pide, y que las cosas que Él nos pide son cosas muy específicas, están bien determinadas, no son confusas, sino que es algo muy que podemos entender en cuanto, por ejemplo, a amar al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, no nuestra mente, nuestras fuerzas, pero que también es importante considerar ahora, cuando hablamos de hacer discípulos, que busquemos y entendamos bien a qué se refiere el Señor con hacer discípulos. Entonces, este pasaje de la Gran Comisión, yo lo que estaba mencionando es que resume esos 3 años de capacitación que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Durante 3 años los estuvo instruyendo. ¿Se acuerdan? En la pesca milagrosa, ¿qué fue lo que el Señor Jesús le dijo a Pedro? O sea, desde el primer momento el Señor Jesús le dijo, voy a hacer de ti, ¿se acuerdan? Pescador de hombres. Así, desde el momento que el Señor Jesús lo llamó, fue muy claro y le dijo, para esto te quiero, Pedro. ¿Sí se dan cuenta? O sea, le dice, desde el momento que lo llama, le dice, mi compromiso, Pedro, contigo es que te voy a hacer, ¿qué? Pescador de hombres. Entonces, esos 3 años de capacitación, podríamos decir, se resumen en esta instrucción que el Señor Jesús le da a sus discípulos, y podríamos pensar que es el compromiso, la meta. Ustedes, no sé si creo que muy probablemente la mayoría han estado en alguna graduación, cuando alguien termina una carrera, y cómo hay cierto aspecto de comprometer a las personas, ¿no? Por ejemplo, los médicos, que se acostumbraba mucho el juramento, ¿verdad? El juramento.
tengo ahora este compromiso de... Y por eso es tan controvertido algunos aspectos sobre lo que los médicos tienen que hacer, porque tienen un compromiso. Y así cada uno cuando se gradúa tiene, este es mi compromiso. Y aquí el Señor Jesús estaba dando la graduación. Entonces, el Señor compromete a sus discípulos, a esos 12 solamente, no, ¿verdad? Sino que nos compromete a nosotros también en una forma específica, clara, sobre lo que ha de ser la tarea. ¿Para qué llamó a Pedro? Para ser discípulos. ¿Y a qué manda a Pedro en esta gran comisión? A ser discípulos. Entonces, ¿está confuso a cuál es la misión, cuál es la tarea? No podríamos decir que no. Pero ¿qué necesitamos para poder cumplir con este compromiso? Y fíjense, vamos a ver nuestro pasaje un poquito. Lo primero que yo requiero para hacer discípulos, y algo que me debe de quedar bien claro, es que yo mismo debo de ser un discípulo, ¿no? Para que yo pueda hacer discípulos es que yo mismo debo de ser un discípulo. Y aquí en nuestro pasaje podemos ver algunas características que debe tener este discípulo. ¿Cuál es la primera característica así que veo? Que obedece. Versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué hicieron los discípulos? Obedecieron. Así podríamos decir. Qué difícil es obedecer. Nuestra naturaleza es algo que nos lleva siempre a no hacer. Cuando algo es por fuerza, me llamó la atención hace un tiempo que estaba dando clase algunas clases a algunos de los muchachos, y una chica en una ocasión me preguntó, más bien me comentó que no había hecho sus lecturas. Regularmente pedimos o invitamos a las personas a que se comprometan. Por ejemplo, si leemos 3 capítulos diarios, vamos a leer la Biblia aproximadamente en un año, ¿no? Si leemos 6, 7 capítulos diarios, vamos a leer la Biblia en 6 meses. Y entonces invitamos a las personas a tomar el curso y decir, vamos a leer la Biblia, ¿no? Y entonces esta chica me comentó, es que, tuve mucho que leer y es que me gusta mucho leer, me dijo ella. Pero no leí, porque cuando leo por compromiso, así lo dijo, no siento igual, se me hace como pesado y no quiero leerlo. Y entonces, pues la reacción mía fue, pues no estamos aquí por compromiso, en un sentido de por obligación, ¿no? Sino estamos aquí porque queremos estar. Aunque en un sentido estamos aquí y sí queremos tener ese compromiso, queremos cada uno tomar el compromiso, ¿no? Cuando Dios nos llama, Él es el que nos mueve a que tomemos el compromiso. ¿Estamos aquí por compromiso? Sí, el compromiso de servir a Dios por amor. Dice acabo de mencionar, la primera cosa es que debo ser un discípulo que obedece. Los discípulos obedecieron. ¿Se les hacía gravoso? Probablemente a algunos se nos hace gravoso obedecer. A algunos nos cuesta más trabajo, a algunos les es muy fácil. ¿Cómo es tu reacción cuando alguien te ordena? Yo he visto, por ejemplo, en los trabajos que hay personas
que incluso ahí en el trabajo, cuando el jefe llega y le dice, es que tienes que hacer esto, dice, no lo quiero hacer, nada más porque me lo pide él, tampoco lo quiero hacer, ¿no? Lo hago porque no me queda de otra. ¿Sí han escuchado algo así en el trabajo? A personas que hablan así. Bueno, no lo hago por gusto y eso, sino porque ya no me queda de otra. Es el trabajo. Si en el trabajo nos cuesta trabajo, fíjense, válgala. Muchas veces, cuando alguien nos pide algo, dice, ¿yo por qué voy a obedecer? ¿Yo por qué lo voy a hacer? Hago lo que me gusta y lo que yo quiero hacer. Y sí, decía la otra ocasión, que cada quien está donde quiere estar. No, cada uno estamos donde queremos estar. Y puede haber muchas cosas interesantes allá afuera, pero si nosotros queremos obedecer al Señor, los discípulos estuvieron y obedecieron. La tarea, cuando nos las dejan en la escuela, tenemos la opción de hacerla o no hacerla. ¿Para beneficio de quién es la tarea? ¿Qué le decimos a los niños? Haz tu tarea, es por tu bien. ¿Sí o no le decimos así a los niños? Vas a aprender, es lo mejor para ti hacer la tarea. Cuando Dios nos pide algo en cuanto a obedecer, ¿para quién es el beneficio? ¿Qué es lo que el Señor quería? ¿O por qué el Señor les pidió, vayan allá? ¿Por qué el Señor Jesús les mandó que fueran a Galilea y porque ahí les había ordenado? ¿Por qué se los ordenó? Pues les iba a dar esta encomienda. Les conviene, les voy a dar la encomienda. Podríamos decir, les conviene, los voy a graduar de discípulos, ¿no? Ya van a estar listos para. Si eso es lo que sueñas, si eso es lo que anhelas, si eso es lo que tú has estado trabajando, si eso es por lo que tú te has esforzado, lo vas a recibir como, con mucho gusto. Lo vas a hacer como, con mucho gusto. Si tú no sueñas con eso, si ese no es tu anhelo, si eso no es lo que tú deseas, te arrulla, te duerme, te molesta, te es gravoso, no te gusta. Lo hago por obligación y porque no me queda de otra. Entonces, lo primero que necesito para poder cumplir con ese compromiso es yo mismo ser un discípulo. Otra característica que veo aquí en el discípulo es que adora. Versículo 17, y cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. Hasta ahí. Cuando le vieron, ¿qué? Le adoraron. ¿Qué es adorar al Señor? Es todo un tema la adoración, porque dicen que muchos confunden adoración, por ejemplo, en el culto, hablamos del culto, decimos, algunos confunden adoración con cantarle al Señor, ¿no? ¿Eso es la adoración? Pues eso podríamos decir es una parte chiquitita de lo que es la adoración. ¿Qué es la adoración realmente? Es toda mi vida rendirla y ponerla a los pies del Señor. Lo que hago en mi día a día, lo que es mis anhelos, mis sueños, todo ponerlo a los pies del Señor. Una definición que ya tiene tiempo, escuché también, ser amigo de Dios. Rick Warren, ese es el que decía, la adoración es ser amigo de Dios, ser alguien conforme al corazón de Dios. Y ponía el ejemplo de David, ¿no?
alguien que vive conforme al corazón de Dios. Entonces, los discípulos habían estado siguiendo al Señor Jesús por 3 años, estaban dispuestos a seguir, y cuando lo ven, le adoran, ponen su vida a los pies del Señor Jesús. Aquí estamos listos, ya vimos que fuiste crucificado, vimos que has resucitado. ¿Cuánto tiempo estuvo el Señor Jesús con los discípulos después de que resucitó? 40 días, ¿no? Entonces, durante esos 40 días el Señor Jesús aquí les estaba dando esta encomienda y le dice: ya vimos que moriste en la cruz, ya vimos que resucitaste, ya viste todo lo que tú nos enseñaste. ¿Qué es la encomienda? ¿Qué es lo que tú nos estás dejando? Dice entonces que ahora ellos vinieron y le adoraron. Ya estaban listos, estaban dispuestos a poner y postrar su vida a los pies del Señor. Ya no era solamente, bueno, es mi maestro y quiero saber y ser como él. Ahora ya lo veían como quien realmente es. ¿Como quién? Como Dios. Y eso es un cambio de visión muy interesante, ¿verdad? Porque ¿cómo nos acercamos al Señor y cómo vemos al Señor? Y si realmente nuestra actitud, nuestra disposición es a venir a adorar a Dios. Nosotros venimos al culto, al servicio, y lo principal en el culto y en el servicio es la adoración. Nosotros venimos a adorar a Dios, pero eso es parte de lo que nosotros venimos haciendo y aprendiendo toda la semana, que todo lo que hacemos en la semana, que todo lo que hacemos en nuestro día a día, en nuestra relación familiar, en nuestra relación laboral, en nuestro ir y venir, tiene que ser parte de la adoración. Entonces, para ser un discípulo, debo querer adorar a Dios, poner mi vida al servicio de Dios. La tercera cosa que veo que dice el pasaje que debe de ser o cómo debe de ser el discípulo, y eso me va a ayudar a cumplir con mi compromiso, es creerle al Señor. Dice la segunda parte de este versículo 17, pero algunos dudaban. O sea, todavía había como que algunos pensamientos sobre qué va a pasar, cómo va a estar la cosa, y ahora qué sigue. Cuando estudiamos un poquito sobre la vida del Señor Jesús y sobre los discípulos, vimos algo muy interesante, ¿no? Cada uno de los discípulos tenía ciertas expectativas sobre el Señor Jesús. Repito, cada uno de los discípulos esperaba algo y decía: yo sigo a este maestro porque quiero recibir algo. Y lo vemos en varios aspectos. Por ejemplo, ¿se acuerdan de esa mamá que le dijo al Señor Jesús: yo quiero que uno de mis hijos esté a tu derecha y otro esté a tu izquierda? Cuando estés en tu reino, quiero. Y vemos también a los discípulos como peleando por decir: no, y estos qué privilegios se gozan, o por qué ellos quieren ser los primeros, o quieren. Y algunos han dicho que, por ejemplo, Judas, su expectativa era que, pues él estaba pensando que realmente iba a ser este revolucionario que iba a llegar y a luchar contra los romanos. Y entonces él, al darse cuenta como que no era así la cosa, entonces fue y dijo: no, pues yo lo traiciono. Lo que podemos entender es que cada uno de sus discípulos tenía ciertas expectativas, ciertas formas de ver al Señor Jesús. Y entonces, después de todo lo que acababan de ver, ahora decían: ¿qué sigue? ¿Qué es lo que nos va a pedir? Y algo que está bien marcado en la Escritura es el aspecto de la fe, de creer, de creerle. Y yo creo que esa expresión no está de más aquí y nos quiere hacer énfasis en esa parte. Para ser un discípulo
y un discípulo que va a cumplir con la tarea y va a estar dispuesto, debemos de creer, no dudar. Todavía en ese momento algunos dudaban, que es algo que a lo mejor nosotros al leerlo pues nos debería de sorprender. ¿Cómo? Habían visto que el Señor Jesús había resucitado y sabían que estaban ahí porque lo estaban viendo resucitado. Y veían todas estas cosas y bueno, ¿cómo estaban todavía así con esas dudas? Ahora, ¿qué es lo que quería decirles el Señor? ¿Qué es lo que ahora quería invitarlos para que hicieran? Otra cosa más que veo que debe tener el discípulo, que bueno, que dice aquí el pasaje, es que un discípulo debe reconocer la autoridad del Señor. Versículo 18. Versículo 18. Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué les quiso decir el Señor Jesús con esto? Toda potestad. Yo soy el que tengo la autoridad. ¿Sí se dan cuenta de lo que el Señor Jesús les está diciendo? Yo soy el que les puedo dar la instrucción. Toda potestad me es dada en el cielo. Yo soy el que les voy a dar la instrucción precisa de qué es lo que tienen que hacer. Cuando pensamos un poquito en todo lo que pasó, lo que habían vivido los discípulos, nos podemos dar cuenta de un cambio radical tremendo en la vida de ellos. Un cambio que los movió, sin duda, los cimbró. Y bueno, cuando viene el Espíritu Santo, es el sello máximo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos, por ejemplo, a un Pedro que negó al Señor Jesús, ¿no? Vemos a un Pedro que en ese momento había estado temeroso, había estado inquieto, sí estaba preocupado, sí quería hacer algo, pero de alguna forma no fue o no tuvo el suficiente empeño, el suficiente valor para salir adelante. A raíz de este tiempo, estos 40 días que el Señor Jesús estuvo con sus discípulos, y a raíz de la venida del Pentecostés, el día de cómo desciende el Espíritu Santo, vemos a un Pedro completamente diferente, que ahora cuando unos están burlando y están diciendo, es que creo que están borrachos esos cuates, él se levanta y da un discurso. Pero no solo eso, sino lo leemos en otros capítulos más adelante, que está delante de esos mismos donde él había negado al Señor Jesús, es decir, está frente al Sanedrín y está frente a los sacerdotes y todo, y lo están señalando a él y lo están culpando, e incluso dice que sí, la Escritura que sí le hacen algo, ¿sí recuerdan? Que habían sanado a un hombre y estaba Pedro y Juan ahí con ellos, con apenas los primeros capítulos del libro de los Hechos. Y ahora Pedro se levanta y dice, vamos a seguir predicando de Cristo, porque ¿qué fue lo que les dijeron después de que los espantaron? Les dijeron, no, ya no sigan predicando de Jesús. Y que se levanta Pedro y dice, no, sí vamos a seguir predicando de Cristo. Porque es más importante obedecer a Dios que a los hombres. Un contraste completamente diferente. Ya no vemos a un Pedro temeroso. ¿Por qué? Reconocía la autoridad de aquel que realmente la tiene. Reconocía la autoridad
de aquel que realmente la tiene. A todo esto viene una pregunta: ¿qué es un discípulo? Porque si vamos a ser discípulos, o el compromiso es hacer discípulos, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, pues alguna definición sencilla es que es un alumno, alguien que quiere aprender, tener cierto conocimiento de su maestro. Y algunos han dicho, bueno, es un discípulo que no solo quiere aprender ciertas cosas, sino que anhela ser como su maestro. En este caso, que anhela ser como el maestro de maestros, el Señor Jesús. Entonces a nosotros nos toca ser discípulos que no nos vean a nosotros, sino que vean al Señor Jesús. O como el apóstol Pablo decía, porque el apóstol Pablo sí decía, imítenme a mí como yo imito a Cristo, ¿no? Eso es algo interesante, ¿no? Que tengan el compromiso de que estar imitando a Cristo, y por eso tenga la autoridad para decir, imítenme a mí como yo estoy imitando a Cristo. Creo que aquí viene una parte muy interesante en cuanto a lo que a veces hemos entendido por la definición de la gran comisión o la gran tarea. Porque a veces hemos confundido la gran comisión simplemente y hemos dicho, es evangelismo, ¿no? Evangelizar. ¿Y por qué digo que aquí hay cierta confusión en este sentido? Porque algunos pensamos que cumplir con la gran comisión es llevar a las personas a que hagan una decisión por Cristo. Y eso es apenas un primerito paso. Se trata como que de decir a las personas, tienes que recibir a Cristo. Se trata de decir a las personas, haz esta oración. Y pensamos que ya si la persona dijo que sí iba a recibir a Cristo o hizo esa oración, ya decimos, pues ya cumplimos con la gran comisión. Lo cierto, repito, eso es apenas como un primeritito paso, que a lo mejor yo en ocasiones he invitado a las personas y les hemos dicho, no se trata solamente de confesar con su boca, sino de creerlo en el corazón. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado? Sino que haya realmente un cambio. Si no se puede ver ese cambio, entonces no sabemos si realmente esa persona lo hizo nada más de aquí para acá, pero no lo hizo en el corazón. Es apenas la primera parte del proceso. Entonces estamos hablando, diciendo, bueno, ¿qué es un discípulo? Entonces, eso de compartir el evangelio y de que las personas hagan su decisión, repito, es apenas la primera parte. Hay un video por ahí, yo los invito a que lo vean, lo busquen en YouTube y le pongan rápidamente así, diferencia entre discípulo y creyente. Pero yo no se los voy a pasar, me habría gustado pasárselos, pero dura 2 minutos, 3 minutos. Nada más se los voy a leer el diálogo rápidamente, porque dice, un creyente, un discípulo. Y empieza con la pregunta, ¿todo creyente es un discípulo? ¿Todo creyente es un discípulo? O sea, ¿toda persona que cree en Jesús es un discípulo? Y entonces comienza así a decir, a ver, pongamos atención. El creyente asiste a la iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia. El creyente busca que lo animen. El discípulo busca animar. El creyente reclama que lo visiten. El discípulo, ¿qué creen? Visita. Sí, ya más o menos vieron cómo va la cosa. El creyente piensa en recibir, y aquí me imagino a las multitudes que seguían al Señor Jesús, ¿no? Eso yo lo agregué, ¿verdad? El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo
obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. O sea, dice, ore por mí, por esto. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas, que le digan, tiene que hacer esto. El discípulo está listo para recibir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente entrega nada más una parte, se entrega en parte, ¿no? O sea, sí, hoy, pero híjoles, hoy va a haber esto y bueno, ya se imaginaron que va a haber hoy, ¿no? Y el discípulo entrega su vida entera. El creyente, o para el creyente, Jesús es su Salvador. Para el discípulo, Jesús es su Señor. El creyente suma, el discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Es decir, el mundo les dice todavía qué es lo que hay que hacer. El discípulo revoluciona al mundo. Él quiere cambiar al mundo. El creyente tiene la meta de llegar al cielo. Dice, yo quiero llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo, ¿no? El creyente espera el avivamiento. Dice, ¿cuándo va a llegar el avivamiento? El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es un creyente, pero no todo creyente es un discípulo. ¿Tú eres creyente o discípulo? ¿Tú qué quieres ser? Por tanto, id y haced discípulos. Bueno, lo que quiero decir con esto, ya acabé la parte del video, ¿verdad? Lo que quiero decir con esto es que no está mal, a lo mejor pensemos ser creyentes. No está mal porque es un paso que tuvimos que dar. Un día Dios tocó nuestro corazón y nos invitó y nosotros, porque así lo vemos, lo entendemos, Él nos movió. Pero lo que sí debemos que entender es que es el primer paso de cuando recién recibimos el conocimiento de Dios. Lo que debemos considerar y lo que debemos trabajar, o lo que no está bien, podríamos decir, primero es que nos quedemos ahí. Porque a veces como iglesia o como personas pensamos, ya tengo el cielo ganado, ya soy creyente, ya Jesús es mi Salvador, ya aquí estoy bien, eso es suficiente, es todo lo que Dios me pide. Cuando lo que Dios quiere es llevarme mucho más lejos, mucho más adelante. Recordamos cuando el Señor Jesús predicaba a las multitudes, ¿se acuerdan? Mucha gente lo seguía, mucha gente lo seguía. Pero después Él iba con los íntimos. ¿Con quiénes? Con los discípulos. Podríamos pensar en los 12, ¿no? Pero la Biblia, pues ya dijimos que se refería a más, ¿no?
a más de los 12, a los 70, a los 120. También podemos pensar cómo el Señor Jesús le subía a veces el nivel de compromiso a las personas. ¿Sí se acuerdan? Voy a leer nada más breves versículos. Ahí en Lucas 14 dice: grandes multitudes iban con él, y volviéndose él les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, e hijos y hermanos y hermanas, o aún también a su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y se acuerdan todo lo demás que pasó ahí, y al final dice: así que cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es ser discípulo? Como iglesia, si como persona no puedo pensar que quedarme ahí está bien, como iglesia, también nosotros debemos de pensar en llevarnos como miembros de la iglesia a algo más, a ir a un nivel superior de compromiso. Porque a veces pensamos, bueno, ya este hermano recibió a Cristo como su Salvador, ya lo bautizamos, ya está bien, ya tenemos una palomita más ahí de miembros en plena comunión. Pero no se trata de eso. Y probablemente nos hemos quedado en esa parte, ¿no? Dejar de decir, bueno, ya son miembros, ya asiste, viene, ofrenda, todo, ya está bien, ya. No, tenemos que subir como iglesia también el nivel de compromiso. Nosotros mismos, ¿no? Subirnos a nosotros mismos el nivel de compromiso, y entonces también invitarnos a los demás a ir subiendo el nivel de compromiso. Tenemos que entender que cada discípulo estamos en el proceso todo el tiempo, toda la vida, de aprendizaje. No dejamos de aprender. Entonces, todo el tiempo tengo que estar aprendiendo y todo el tiempo tengo que estar enseñando. Porque a veces nos quedamos en el proceso de yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender, yo quiero aprender. Este compromiso lo tenemos de parte. Y hacer discípulos, esa parte nada más nos trae como consecuencia todo esto. Para enseñar tengo que aprender. Y entonces como cristiano toda la vida tengo que estar en ese proceso de aprendizaje, y como cristiano también tengo que estar enseñando. Aquí hay como que una invitación múltiple, ¿no? O varias invitaciones. Porque aquí podríamos pensar, yo no sé en qué parte te encuentras tú. Si tú tienes poco en el Evangelio, la invitación primera sería a seguir creciendo, desarrollándote como un discípulo, para que en el momento en que sea adecuado tú también comiences a discipular. Si tú eres nuevo en el Evangelio, ¿no? Si ya tienes tiempo en el Evangelio, de aquí voy a... ¿Cuánto es tiempo adecuado? ¿1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años? Y a lo mejor algunos ya no nos alcanzan los dedos, ni los de las manos, ni los de los pies. Para seguir. ¿Cuánto tiempo tienes en el Evangelio? La primera invitación o la primera reflexión sería: ¿estoy realizando la tarea? 1, ¿me estoy capacitando? ¿O soy de los que piensan que ya me la sé toda, ¿no? Porque hay algunos hermanos que no necesito, yo ya me lo sé. ¿Sí han escuchado así algunos? Ya me lo sé. No, pues sí, yo ya, y hasta he escuchado, pastor, ¿sabe cuántas predicaciones he escuchado? No, pues sí.
Tantos años ya. ¿Estás realizando la tarea? ¿Realmente te estás capacitando? ¿Estás leyendo, escudriñando, aprendiendo? ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás tú discipulando a alguien? ¿Tú estás discipulando a alguien? ¿Cuándo? ¿Cuándo voy a comenzar? ¿Cuándo vamos a empezar con esta tarea? 2023, aquí vamos. ¿Cuándo vamos a comenzar? Ya. ¿Será un buen momento ahora para comenzar a discipular? Muchas veces hay personas que ya no siguen. Y yo estoy hablando de cada uno de ustedes. No solamente, ay, sí, el pastor piensa que muchos lo siguen. No. Estoy hablando de cada uno de nosotros, cada uno de ustedes. Hay personas que ya no siguen, para bien o para mal. Nosotros hemos sido ejemplos para muchos, para bien o para mal. A lo mejor seguimos siendo creyentes y entonces, como leímos hace un momento todavía algunos, sí va a la iglesia, pero mira, todavía sí. Para bien o para mal, estamos discipulando a muchos. La invitación es hacer la tarea, la encomienda, la gran comisión. Por eso así se llama la gran comisión, hacer discípulos. Lo primero que tengo que hacer, dijimos, tengo que yo ser discípulo, tengo que saber que es un discípulo y tengo que saber cuáles son las tareas que debo de realizar. Primero, aprender, y la segunda, enseñar. Yo también me he encontrado personas que dicen, pues es que yo no sé enseñar, aunque todo el tiempo están enseñando, ¿verdad? Como papás, ¿cuántos papás hay aquí? Papás, si no sabes, todo el tiempo estás enseñando, aunque tú digas que no, los hijos nos están viendo y han aprendido muchas cosas de nosotros y saben muchas cosas de nosotros o saben muchas cosas por nosotros, buenas y malas. Entonces, es todo un ministerio ser padre, ¿verdad? Todo un ministerio ser padre. Tú querías enseñar, a lo mejor tú no te habías propuesto enseñar, pero tú ya lo estás haciendo. Entonces, lo mejor es que aprendamos a enseñar para hacerlo en la forma oportuna, en la forma conducente. Capacitarnos para hacerlo de la mejor forma. Nadie aprendimos o nacimos, ¿verdad? Nacimos sabiendo, dicen. Yo no nací sabiendo. Pues, pero sí tenemos la oportunidad. Mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de seguir aprendiendo. La invitación es hacer discípulos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu gran amor, porque a pesar de que fallamos en muchas cosas, en hacer la tarea en la forma correcta, tu gracia, tu bondad, tu misericordia se muestra en nuestras vidas y podemos seguir adelante. Gracias por la nueva oportunidad que nos das día a día para realizar la tarea. Permítenos tomar conciencia, permítenos hacerlo de la mejor forma. Guíanos, danos sabiduría. Reconocemos tu autoridad, que tú eres quien manda y quien tiene el poder para hacerlo. Señor, permítenos pues realizarlo como debemos de hacerlo. Te lo pedimos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos a continuar con nuestro programa.